Bueno amigos, en este día vamos a hablar de un tema bastante importante. En especial porque pues la Iglesia Católica instituyó el bautismo en los niños. Vamos a mirar qué dice la Biblia al respecto. Sin embargo, yo quiero aclararles algo. El bautismo es el acto cristiano por el cual recibe el perdón de los pecados y al Espíritu Santo en nuestra vida. O sea que es un acto muy importantísimo, prácticamente la iniciación de nuestra vida cristiana en la iglesia. Tengamos en cuenta algo muy importante, que el bautismo se presenta a partir del Nuevo Testamento. Las Escrituras no dicen que sea prohibido el bautismo en los niños. En ningún lado de la Escritura ustedes van a encontrar uno pues que le digan que no debe hacerse. No dice tampoco en qué edad debe realizarse. Lo que sí las iglesias evangélicas tienen la característica o realizan el bautismo generalmente después de que la persona tiene una determinada edad, según ellos, pues que tengan el conocimiento. Y esto se basa principalmente diciendo que el bautismo pues es un ejemplo de la parte de Cristo, porque Cristo se bautizó pues ya cuando era adulto, ¿no? a los 30 años, 33 años, realmente no se sabe exactamente cuándo. Bueno, respecto a este tema, quiero que ustedes sepan que realmente la idea de estos videos, la idea de esto es que ampliemos todos el conocimiento, pero desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista personal. Les aclaro que realmente no hay datos donde se diga que los niños deben ser bautizados, pero tampoco hay algún dato donde se diga que está prohibido. O sea, realmente me parece que no es algo para que genere tanta controversia, tanta alteración sobre las iglesias, realmente porque es un sacramento y es un sacramento muy importante que debemos de cuidar. Entonces yo quiero hacerles una presentación desde la parte bíblica para que ustedes conozcan un poquito más profundo y realmente piensen y miren si realmente vale la pena o no vale la pena hacer el bautismo, sobre todo en los niños. Entonces, las preguntas que normalmente se hacen muchísimas personas, sobre todo las personas evangélicas que han creado pues nuevas normas que se han separado, pues como todos sabemos, de la Iglesia Católica, pero pues tengamos en cuenta que todo inició fue por la Iglesia Católica, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar de este tema que es importante. ¿Por qué Cristo no fue bautizado cuando nació? Pues hay una respuesta muy sencilla, ¿no? Simplemente Cristo no pudo ser bautizado cuando nació porque pues él nació en una aldea judía, de principios judíos. Tengamos en cuenta que lo que hacen los judíos es hacer la circuncisión, más o menos a los 8 días que nació Cristo le hicieron la circuncisión y hicieron una presentación ante Dios, que esos son los principios que hace la iglesia judía. Otra pregunta muy importante que hacen: ¿por qué Cristo se bautiza a los 30 años? ¿Sí? Realmente hay que cumplir con las escrituras, es un mandato ya que estaba preestablecido. Se requiere que para el bautismo de Jesucristo, pues que estuviera Juan Bautista. Entonces realmente no habría otra forma de que se pudiera realizar antes, ¿no? Ni en otra época diferente, porque ya estaba preestablecido. Entonces vamos a hablar del bautismo de Jesús. Entonces, bautismo de Cristo. Lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió y le dijo: deja ahora, porque nos es preciso cumplir así con la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. He aquí una voz en el cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, bueno, aquí nos va a decir tres cosas muy importantes, ¿no? Uno, pues realmente tengamos en cuenta que Cristo, el bautismo es para los pecadores y para dos condiciones especiales, ¿no? Uno, para el perdón de los pecados, y dos, para recibir al Espíritu Santo. Sin embargo, pues sabemos que
Cristo es el santo de los más santos y realmente pues perdón de pecados realmente no había, ¿no? Pero sí podríamos decir, según las escrituras, lo que acabamos de leer, que se estaba recibiendo el bautismo. Ese es el primer punto. El segundo, a pesar de que Juan Bautista es un ser muy importante en la iglesia, realmente él se sentía pecador ante Dios. Por eso él se negó y él no quería realizar el bautismo, porque imagínense un ser humano bautizar a un ser celestial, espiritual, que es el más grande, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y lo tercero, recordemos que después del bautismo descendió el Espíritu Santo sobre él, ¿no? ¿Quién es San Juan Bautista, no? El que bautizó a Jesús. ¿Quién es ese personaje que para la Biblia es muy importante, que para Jesús de todas maneras fue muy importante? Que realmente, a pesar de que era una persona, un ser humano, no se sentía, digamos, en la capacidad de ponerse en contacto con un ser celestial como era Jesús, ¿no? Entonces dice en Lucas 7:28, porque os digo, entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. ¿Sí? Entonces es tan importante, pero sin embargo es el más pequeño en la parte, en el cielo, ¿no? Esta es la pregunta más importante para el pueblo cristiano, ¿sí? Esta es una pregunta que debemos hacernos nosotros realmente, mirando las cosas a profundidad y mirando las cosas con humildad, no creciéndonos ni sintiéndonos más que otros, ¿no? ¿Por qué si Jesús, el más santo entre los santos y libre de pecado, se bautizó? ¿Sí? Entonces hagámonos esta pregunta. Si Jesús, el más santo entre los santos, se bautizó siendo libre de pecado, porque acordémonos otra vez, les repito, el bautismo es para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿por qué un niño siendo inocente le quitamos la oportunidad de ser bautizado? ¿Será que nosotros pensamos que un niño, o creemos o nos sentimos con la capacidad de pensar que un niño es más que Dios, es más que Jesús? Estamos quitando la oportunidad a un niño que tenga esa presencia del Espíritu Santo como lo recibió Jesús. Un niño puede ser inocente, puede ser santo, pero no más que Jesús. Y sin embargo Jesús nos da la enseñanza que fue bautizado. En Mateo 28, del 19 al 20 nos dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Algo muy importante. Uno, que debemos enseñar, dejar las enseñanzas que Cristo nos ha dado, y las personas deben ser bautizadas. Esto le estaba diciendo a los apóstoles, ¿no? Entonces, ir y enseñar a todas las naciones, bautizándoles. Uno es enseñar, dos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tres, importantísimo, que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? No es solamente el bautismo y ya pensemos que ya se acabaron las cosas, ya nos quedamos santos y ya se acabó todo. No, hay que guardar, hay que seguir las enseñanzas que Dios nos ha dado para que realmente mantengamos esa oportunidad que Dios nos da de la salvación de nuestras almas. Bueno, vamos a mirar un capítulo muy importante que es Hechos 16, versículo 30 al 33. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una persona le estaba preguntando a los apóstoles, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. O sea, le dieron enseñanza, lo que estamos hablando ahorita, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, les limpió, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. ¿Qué nos está hablando esta palabra? Que
llegaron los apóstoles y bautizaron a la persona que recibió a Jesús en su casa, pero también bautizó a todos los suyos. Aquí no nos está diciendo que sacó a la persona a la persona de la tercera edad, ni que sacó a las mujeres embarazadas, y menos que haya sacado a los niños. Dijo a todos los suyos, ¿sí? Entonces es importante que no nos está hablando directamente, pero podemos interpretar que si llegan los apóstoles a una casa, pues realmente van a encontrar niños y no los van a sacar. Dice a todos los suyos. Entonces es importante que le pongamos atención a este versículo. Ahora vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Repetimos otra vez de nuevo. Entonces, 1, arrepintámonos. 2, bautícese. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. 1, ¿quiénes se van a arrepentir? Pues la persona que ha cometido pecados. Si hay 5 personas y 5 han cometido pecados, si hay 5 personas y 3 han cometido el pecado, 3 se van a arrepentir, y 2 que no han cometido pecado no tienen por qué arrepentirse. Entonces se van a bautizar. Entonces, 1, arrepentidos. 2, bautícense para el perdón de los pecados. Y 1, serán perdonados sus pecados, o sea, a esos 3 se le perdonaron los pecados, y a los 5 recibirán el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vosotros, para que se cumpla la promesa que Jesús nos ha dejado. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces, necesariamente, si yo o cualquier persona decide bautizarse, si yo tengo pecado, me arrepiento, me bautizo y voy a recibir el perdón de los pecados y voy a recibir el Espíritu Santo. Pero si el vecino es una persona santa, es un niño, no tiene pecado, entonces no tiene por qué arrepentirse, pero va a recibir al Espíritu Santo. Gálatas 3:27, versículo 28 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que han sido bautizados de Cristo están llenos. Todos. ¿Sí? No es ella, ni él, ni el chiquito, ni Manuel, ni Julia, sino son todos, incluidos todos los que se bauticen, niños, pequeños, grandes, medianos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Entonces pongamos atención a las cosas, realmente está escrito, no debemos rebelarnos, no hay razón por qué crear cosas realmente que en la Biblia no se están prohibiendo, y al contrario nos están haciendo recomendaciones, ¿sí? No nos están diciendo todos excepto los niños, no, está diciendo todos. En Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante el bautismo. Y es muy importante porque aquí está hablando Juan el Bautista, ¿no? Que él decía que pues él bautizaba en agua, se limpiaba. Pero Jesús nos iba a bautizar en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ahorita los representantes de Dios hacen el bautismo y aplican agua para la limpieza, y 2, por medio de esas representantes recibimos el Espíritu Santo. Vamos a leer otros versículos. Yo sé que esto de pronto no les gusta a muchas personas, pero es que es la base de la parte cristiana. Es muy importante que nosotros conozcamos
de la parte bíblica, porque ahí es donde están escritas las cosas, lo que debemos hacer. Nosotros no debemos recibir consejos de otras personas. Por favor, revisemos, y yo lo estoy haciendo, es una invitación. Ya, si usted revisa, mira y le parece que no es que lo que yo estoy haciendo está equivocado porque lo estoy leyendo de la propia Biblia, pues ya eso sí cada uno, pero yo cumplo con decirle las cosas. Pues lo que yo he visto, lo que he estudiado y lo que he revisado, y le he pedido muchísimo, como todos lo hemos hecho, al Espíritu Santo que nos ilumine para que realmente lleguemos a la verdad, ¿sí? Porque muchas personas, y todos lo sabemos, muchas iglesias se han creado realmente y no tienen los principios verdaderos y quieren confundir a las personas. Pero la Iglesia Católica, lo que les he dicho en otras ocasiones, es una iglesia que está estructurada, tiene bases, hay cosas que quieren separarla de las iglesias, sacar a las personas que pertenecen a esa iglesia, la quieren sacar para obtenerlas y llevarlas a otro lado. Pero realmente son las enseñanzas que Jesús nos está dando. Miremos eso, porque es la salvación de nuestras almas y estamos poniendo en peligro a nuestros hijos y todos nuestros seres más queridos. Entonces vamos a leer otro poquito. Por favor, pónganme atención, y si tienen Biblia, por favor revisémosla, porque necesitamos mirar que realmente estamos hablando de las cosas que pertenecen a la iglesia, ¿no? Yo no estoy utilizando Biblia católica, por el contrario, estoy utilizando la Biblia evangélica, para que no tengamos discusión con nadie. Entonces, Romanos 6, del 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O aún no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, acordémonos que la muerte de Cristo fue la que cambió las cosas. Él fue el que nos trajo la promesa. La promesa es la salvación de nuestras almas por medio de la muerte en la cruz del Calvario. Aquí nos dice algo muy importante, y es que debemos ser bautizados, debemos aprender las enseñanzas que Dios nos ha dejado por medio de su Hijo amado Jesús. Debemos seguir las cosas y debemos mantenernos ahí, no por el hecho que hayan sido bautizados o que bauticemos nuestros hijos y los dejemos quietos, todo acabó ahí, no. Tenemos que persistir y mantenernos con todas las cosas que Dios nos está pidiendo. Tengamos en cuenta que esta vida es algo pasajero. Aquí tenemos muchas cosas muy bonitas, el mundo nos ofrece muchas cosas muy lindas, muy hermosas, pero nosotros realmente hemos venido es a cumplir una tarea a nuestro amado Padre, y es mantenernos firmes y constantes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a mirar otro que es muy importantísimo. Entonces dice Lucas 7, 29 al 30. Y todo el pueblo y los publicanos al oírle justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. O sea, los fariseos y muchos judíos que eran los conocedores de la ley de Dios no aceptaron el bautismo de Juan, y esto fue una frustración para el plan de Dios. Tengamos en cuenta que Dios venía a recoger a su iglesia, a su pueblo, a los judíos, y los judíos no lo recibieron. Por eso nos dio la oportunidad a nosotros, ¿sí? Entonces aquí cambian un poquito las cosas. Entonces, para que nos mantengamos firmes, le demos gracias a Dios, porque realmente es algo que no tiene precio lo que Dios ha hecho por nosotros. Respetemos, mantengámonos firmes. No es fácil, pero tenemos que mantenernos. Pero bueno, continuamos hablando con esto. Vamos a ver a Marcos, capítulo 16, del versículo 15 al 18. Y él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. Eso nos están diciendo a nosotros. Predicar el evangelio, prediquemos la palabra de Dios a toda criatura, pero tenemos que seguir los lineamientos que Dios nos ha dejado. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre el enfermo pondrán sus manos y sanarán. Entonces, amigos, realmente es importante. Mire, lo que yo les decía desde un principio, el bautismo en los niños en ningún lado está prohibido. Nos hablan muchos versículos en donde está incluyendo a toda la familia que deben ser bautizados. Lo que las iglesias evangélicas predican es que sí, los niños recién nacidos pues no tienen pecado, pero lo que estábamos haciendo es la comparación. Si Jesús, el Hijo de Dios, el Santo más Santo, se bautizó, Él siendo santo, ¿por qué un recién nacido no lo podemos bautizar para que reciba el Espíritu Santo? Recordemos que el bautismo es para el perdón de los pecados, uno, cuando el ser ha sido pecador, y dos, para recibir el Espíritu Santo. Si la persona como Jesús, cuando fue ser humano, no fue pecadora, no se le van a perdonar pecados porque no tiene pecado. Pero le estamos quitando a los niños la oportunidad de recibir al Espíritu Santo. Entonces, de verdad que yo lo hago con todo amor, con todo cariño. No quiero entrar en controversia. Revisen lo que yo les he dejado. Realmente he buscado y he revisado bastante como para que ustedes realmente tengan un concepto mucho más claro. ¿Sí? Vamos a hablar de otros temas en cuanto a la Iglesia Católica que ha sido bastante controvertida, porque realmente, miren, yo me he dado cuenta, yo un día les voy a contar mi historia, pero realmente, pues sí, yo era evangélico de esos entregados, y yo no iba a una iglesia, y yo qué santos y cosas de esas. Pero Dios me mostró en este año 2020, que fue un año bastante difícil, muchos enfermos. Dios me mostró el poder de la Virgen Santísima, de los santos, porque necesité mucha ayuda para realmente ayudarle a muchas personas. Entonces, para mí, y empecé a sentir esa necesidad de buscar un poco la parte de la Iglesia Católica, y realmente las cosas que he encontrado, miren, amigos, realmente lo digo de corazón. Busquen bien, revisen bien. Si usted es evangélico, mire, yo no lo quiero engañar. Revise lo que le estoy diciendo. Mire y medite, y que sea el Espíritu Santo hablando con usted.